Hola, ¿qué tal? Bueno, ya vamos para la segunda semana. Entonces, en esta vamos a tratar el tema de qué es una función. Bueno, de hecho, nuestro tema prácticamente de todo el curso va a ser ese, de funciones y su comportamiento, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la parte de cálculo. Al final está muy orientada hacia averiguar cómo se comportan las funciones. Mm, En este caso, pues vamos a hacer la definición, hablar un poco de vamos a trabajar las gráficas, ¿de acuerdo? ¿Qué es la gráfica de una función? Y diferenciar lo que es una función y qué no es, ¿no? Y parte de esas definiciones también pasa por hablar cuál es el dominio de una función y cuál es su rango. Entonces vamos primero con un caso, digamos, sencillo, ¿no? Y igual a x al cuadrado, vamos a definirla como una función en donde vamos a decir que esta función va a trabajar de la siguiente forma. Va a trabajar en el intervalo que va desde -3 hasta el 3 y con corchetes, si se dan cuenta. Entonces significa que el -3 y el 3 están incluidos, o sea, yo lo puedo sustituir en esta ecuación. A esta ecuación, que típicamente se le denomina también función, ¿bueno? Eh, realmente recibe el nombre como regla de correspondencia, ¿sí? Mm, Como tal, por definición, una función es todo. Es tanto su regla o su ecuación como su dominio. ¿De acuerdo? Es decir, para qué rango, más bien para qué valores de x eh, nuestra función es válida. ¿De acuerdo? Es decir, qué valores podemos sustituir aquí en esta ecuación. Cambiar la x por el valor que está en este conjunto. Entonces, ese es el dominio, son los valores que nosotros podemos sustituir en x. ¿De acuerdo? O por x más bien. Muy bien, ¿qué hace una función? Una función lo que hace es que toma un valor de un conjunto llamado dominio, que se representa por la letra x, lo sustituye en la regla de correspondencia y entonces el valor que sale de allí es un valor y. ¿De acuerdo? Ahora, las funciones son de qué forma? Son una relación en donde un valor de x le corresponde un único valor de y, ¿de acuerdo? Para este x menos 3 solamente existe un valor que le corresponde en el rango y es 9, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo trabajamos con estas funciones. Ustedes más o menos ya lo saben, no tienen una idea de qué va la cosa, ¿no? En esta función yo puedo sustituir, por ejemplo, el menos 3. Entonces, menos 3 elevado al cuadrado, sabemos que nos da 9, ¿de acuerdo? Análogamente hacemos con los otros valores, digamos menos 2 elevado al cuadrado nos da 4. Con menos 1 pasa exactamente lo mismo. En 0 nos da 0. Y ahora veamos qué pasa cuando sustituimos 1. 1 al cuadrado es 1. Ahora, ¿contradice eso nuestra definición de función? Fíjense que dice que es un único valor de x, un único valor de y. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando sustituimos el valor de 3 al cuadrado, resulta que nos da 9. Le corresponde un 9. ¿Contradice eso? No. Porque este valor de x solamente tiene un valor de y. Ojo, esa relación, digamos, de unicidad solamente va de x a y. O sea, del dominio al rango. Diferente. Y bueno, y eso permite entonces que, por ejemplo, un valor del rango, como en este caso y igual a 9, pueda tener más de un valor de x. Eso sí puede suceder. ¿De acuerdo? Lo que no puede suceder es, por ejemplo, que yo sustituya, digamos, el 0 y pueda tener en y, para ese mismo valor de 0, pueda tener, digamos, 0 y 1. Eso no puede suceder, ¿de acuerdo? En una función. Entonces, para que lo tengan claro, de todos modos vamos a hacer un ejemplo de eso para que podamos diferenciar qué es una función y qué no es, ¿de acuerdo? Entonces, este conjunto lo llamamos dominio, que son los valores que podemos introducir en nuestra función.
¿de acuerdo? En nuestra ecuación, y los que salen como resultado, el conjunto de resultados, lo denominamos rango. Ahora, aquí estoy tomando nada más valores enteros. Eso no quiere decir que no pueda tomar, por ejemplo, menos 2.5. Claro, lo puedo sustituir aquí y voy a obtener un valor, ¿de acuerdo? Un valor de y. Muy bien. Entonces, veamos el rango, cómo está trabajando. El rango son los y, ¿de acuerdo? Voy a escribirlo aquí un poco más junto. El rango va a ser los y que pertenecen. Ahora sí. Entonces fíjense que también va a incluir estos valores. Va desde el 0 hasta el 9. Entonces, el conjunto rango va a ser ese, de 0 a 9. Fijémonos cómo se ve eso gráficamente. Entonces, su gráfica, la de x al cuadrado, es esta de aquí, es simétrica, ¿de acuerdo? Para x igual a 2, aquí está, x igual a 2, el valor que le corresponde es x en 2, 4 en y, ¿de acuerdo? Para x igual a menos 2, el valor que le corresponde a menos 2 es también 4, ¿de acuerdo? El mismo valor de y. Fíjense, algo que no sería función. No sería función, esto pongámoslo aquí, es función, ¿no? Corresponde con la definición. Algo que no correspondería sería decir esto así, ¿de acuerdo? X igual a y al cuadrado no sería función, porque sería una parábola así, ¿de acuerdo? Esa parábola, por ejemplo, tendría, digamos, para x igual a menos 7, digamos, tendría un valor de y otro valor de y por acá. Dos diferentes. Esto no sería función. ¿De acuerdo? Entonces, este tampoco. Bueno, nada más para aclarar, esto de aquí, como tal, no es la gráfica exacta de esta. De hecho, sería algo así, ¿no? Esto sería como así. Más 7, creo. Algo así, más o menos. Sería menos, ¿no? A ver, no. Vámonos bien. X menos 7. Ok. Esta de aquí sería esa gráfica. A ver, no. Es con el vértice. Este es menos 8, digamos. Menos 8 punto algo. Digamos. Algo así. ¿De acuerdo? Y análogamente, y cuadrado, ¿no? La de y cuadrado tendría que ser algo así. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la de x igual a y cuadrado. Esa tampoco es función. ¿De acuerdo? Por la misma razón, para x igual a 4 tiene un valor aquí y otro valor acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay más de una forma, hay funciones que pueden tener la misma regla de correspondencia, o sea, la misma ecuación, pero diferente dominio. ¿De acuerdo? Entonces, son funciones diferentes, así tengan la misma ecuación o la misma regla de correspondencia. Son dos cosas distintas. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, para esta que está aquí, ¿no? Que es la original, si ustedes se dan cuenta, eh, primero, corta hasta acá, ¿de acuerdo? En y igual a 9, y para los valores menos 3 hasta 3 está cortada. Sin embargo, por ejemplo, cuando cambiamos el conjunto dominio y quitamos estos corchetes por paréntesis, ¿qué va a suceder? Voy a tener la misma gráfica, casi, ¿de acuerdo? La única diferencia, ¿cuál va a ser? Que aquí nuestra función va a ser, no va a incluir el menos 3 y el 3. Entonces, los puntos, por ejemplo, menos 3,9 y 3,9 no están incluidos. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo un poco mejor, que se vea bien. Bien, eso hace que sean
funciones distintas. ¿De acuerdo? Aunque tengan la misma regla de correspondencia. Ahora, también puede suceder, por ejemplo, que definamos una función o que les aparezca decir, ok, la función y igual x al cuadrado. Cuando esto sucede, vamos a suponer que x o el dominio de la función son los x que pertenecen a todos los números reales. En ese caso, lo que sucederá va a ser esto, ¿de acuerdo? Y esto va. Sube, 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 sube. Y así hasta el infinito y ya más allá, ¿de acuerdo? Esta sería la de igual x al cuadrado. ¿Sí? Es una función, si ustedes se dan cuenta, también muy diferente a la que hicimos antes, la que hicimos primero, por una cuestión del cambio del dominio. Muy bien, quiero mostrarles a ustedes una cosa. Como vamos a utilizar también paquetes graficadores, ustedes tienen ahí 3 paquetes recomendados, pero pueden utilizar diferentes. Yo les recomiendo GeoGebra porque permite hacer muchas cosas, entre ellas graficar. Y además de eso, pues a mí me parece que es un poco más fiable. Permite hacer muchas más cosas que los otros 2 paquetes. Pero bueno, eso ya depende de cómo se acomoden ustedes y cuál les siente mejor. ¿De acuerdo? Entonces voy a mostrarles cómo hacer las gráficas rápidamente con ese paquete. Yo ahí en la página, en el Cambia, está el paquete graficador, pero hay varias versiones. Está la clásica que contiene todo, que es la que yo estoy utilizando, y además de eso pueden trabajarla tanto online como también pueden descargarla en su computadora. ¿Verdad? Yo les recomendaría que utilicen la clásica, ¿no? Pero bueno, la graficadora solamente para graficar está muy bien. Vamos aquí. Muy bien, estamos utilizando, voy a escribir aquí a la izquierda la ecuación, ¿de acuerdo? Mi regla de correspondencia. Entonces voy a decir que y es igual a x, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, si se dan cuenta viendo el mouse, la manito, que aparece que es al cuadrado, aquí yo puedo poner el cuadrado y ya está, ¿de acuerdo? Entonces esta es la función y igual a x al cuadrado, fíjense, va hasta el infinito, subiendo, es una parábola. Entonces, si selecciono aquí la gráfica, fíjense que aquí tiene, esta es la herramienta para seleccionar y yo puedo cambiarle aquí el color. Entonces voy a cambiarle ese color. Voy a hacer la configuración. Ok, voy a poner roja, ¿de acuerdo? Y quiero que aquí en básico puedo cambiar el nombre, que aparezca el valor. Entonces aquí aparece el nombre de la función, ¿verdad? Y veamos ahora qué pasa con la función. Voy a utilizar aquí una función, si le escribo sí, voy a condicionar. Entonces puedo escribir también el dominio. Entonces voy a hacerlo de tal forma que primero escribimos la condición. Eso sería de menos 3. Entonces x tiene que ser mayor que eso, menos 3. Y tiene que ser menor que 3, ¿no? Para escribir la función con el intervalo abierto. Entonces ya está la condición, ese es el dominio. Coma, ahora espacio y escribo la regla de correspondencia, que sería x al cuadrado. Fíjense que ahí ya está y está en azul, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las dos. Y quiero que, a ver, paso con esta. Configuración, vamos a ponerla de color azul. Ahí está, muy bien. Ahí está. Y quiero además de eso que me aparezca aquí el nombre, el valor, la forma de la ecuación. No me la dejo demasiado bien. Bueno, más o menos, ¿no? Muy bien, una vez tenemos esto, podemos hacer varias cosas, podemos guardar el archivo. Yo lo que quiero es guardarlo como imagen, entonces voy aquí a la derecha, a las 3 barras de arriba,
y voy a exportar imagen, ¿de acuerdo? Exportar imagen, me aparece aquí, copiar el portapapeles, y con eso ya lo puedo copiar en mi PowerPoint, ¿de acuerdo? Le doy aquí, voy a salir un momento de la pantalla completa para poder pegar. Aquí está, pegar. Y le puedo cambiar el tamaño, lo que quiera, ¿de acuerdo? Bien, ese es para que se hagan una idea más o menos qué pueden hacer. Yo les recomiendo siempre tratar de hacer las gráficas cada vez que puedan, ¿de acuerdo? Más que nada para corroborar que lo que están haciendo está bien, ¿no? Entonces las soluciones numéricas siempre las van a tener que realizar. Ok, muy bien. Continuando con la idea de qué es o qué no es una función, tenemos aquí una circunferencia con su ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 100. ¿Es una función? Pues no, ¿de acuerdo? Fíjense, en x igual a menos 4, por ejemplo, ¿no? Tiene un valor por aquí, en y, y tiene otro valor en y. Esto tampoco es función, ¿de acuerdo? Valores de y. Sí, muy bien. Entonces, para que lo hiciéramos función tendríamos que tomar solamente o la de arriba o la de abajo, ¿de acuerdo? Y despejar y. Entonces, si despejan, por ejemplo, les daría algo así. Ya, 100 menos x cuadrado raíz de eso. La de arriba sería la raíz con el signo positivo, la de abajo sería la raíz con el signo negativo, ¿de acuerdo? Pero cada una por aparte, serían dos funciones diferentes. Esta es, digamos, llamémosla función f, y esta, si quieren, llamémosla función g. Pero son dos funciones diferentes, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. El círculo completo como tal no es una función. Muy bien, vamos a ver ahora cómo determinar el dominio y el rango de una función. Entonces, ¿qué pasa si no se especifica una de esas dos? En este caso, el rango. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, nos fijamos en nuestro dominio y evaluamos los valores externos. Entonces, aquí están incluidos el 0 y el 3. Entonces, ¿cómo es la función en x igual a 0? ¿De acuerdo? Esto nos va a dar uno de los extremos del rango. Entonces, por acá está 1 sobre 0 más 1. ¿De acuerdo? Entonces nos da 1 sobre 1, o sea que esto es 1. La función evaluada en 3 nos daría 1 sobre 3 más 1, y esto es un cuarto. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es una función decreciente. Más adelante vamos a ver un poco más, con más detalle cómo funcionan esos. Más o menos es algo así, ¿de acuerdo? Va haciéndose más pequeño. Entonces, en x igual a 0, por ejemplo, va a tener su valor más grande. Uy, así, más o menos. Entonces, en 0 va a tener su valor más grande, que sería 1, ¿de acuerdo? Y después va a tener, ay, así. Y después en x igual a 3, entonces la función va a tener un valor que es un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces el rango de la función, debido a su dominio, tendría que ser desde un cuarto hasta 1. Son los y que pertenecen a, que van desde un cuarto hasta 1, ¿de acuerdo? Ahora, mucho cuidado, tenemos que evaluar los extremos, pero si la función, por ejemplo, hiciera otras cosas en medio, en este caso es bastante sencillo saberlo, pero si la función, por ejemplo, hiciera algo así, ¿de acuerdo? Si hiciera algo así,
no nos basta solamente con estos extremos, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver el del máximo por acá, ¿sí? Todo lo que abarca en Y, todos los valores posibles que puedo obtener. Entonces también hay que evaluar los máximos, ¿de acuerdo? Tanto el máximo como los mínimos. Eso es lo que realmente nos da a nosotros los valores del rango. Claro, ¿por qué decidí yo evaluar los extremos? Bueno, primero hay que evaluarlo siempre. Y segundo, porque yo sé que esa función es decreciente. ¿De acuerdo? Más adelante, a medida que vamos aprendiendo cómo ver cómo son los rangos de crecimiento y decrecimiento de una función, vamos a llegar a eso y vamos a poder hacer esto sin problemas. ¿De acuerdo? Pero de una vez es bueno que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no sabemos ni el dominio ni del rango? Solamente tenemos la regla de correspondencia. Entonces, en estos casos, siempre primero suponemos que el dominio son todos los reales. ¿De acuerdo? Ok. Pero tenemos que evaluar en qué valores de x nuestra función se indetermina. O sea, qué cosas no podemos sustituir dentro de nuestra ecuación. Si ustedes se dan cuenta aquí, en este ejemplo 3, esta función g de x es una raíz. Una raíz cuadrada no admite valores negativos a su interior si la función es una función que trabaja en los números reales, como estamos haciéndolo nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos trabajando en los números reales, no admitimos valores que hagan que dentro de la raíz hayan valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces aquí no se admite. Entonces resulta que existen unos valores que hacen a 1 a menos x que sean negativos, ¿de acuerdo? ¿Qué valores hacen que x sea tal que 1 menos x tome un valor negativo, que lo que está dentro de mi raíz sea negativo? Entonces en ese caso tenemos que resolver esa desigualdad. Ustedes ya lo saben hacer, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este es menos x, pasamos este menos 1 aquí, y ahora multiplicamos todo por menos 1, y esto cambia el sentido de la desigualdad, entonces queda los x mayores a 1. Entonces si se dan cuenta, si yo pongo aquí, digamos 2, 1 menos 2 me va a dar menos 1. Raíz de menos 1 no está en los reales. Si pongo aquí x que sea 10, 1 menos 10 es menos 9, entonces raíz de menos 9 tampoco está en los reales, por lo tanto no hace parte de la función. Entonces cualquier valor que sea mayor a 1 no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que nuestro dominio o el dominio de esa función tiene que ser todos los x que sean lo contrario de este, es decir, menor o igual a 1, ¿de acuerdo? Con 0 no hay problema. Si sustituimos aquí 0, entonces puede ser, si sustituimos aquí 0.99, entonces me va a quedar 0.1, raíz de 0.1 si es en los reales, ¿de acuerdo? Puedes acercarte todo lo que quieras al 1, pero no puede ser eh, mayor a 1, ¿de acuerdo? Y sí puede ser 0. Bueno, sí puede hacer que esto de aquí sea 0, ¿de acuerdo? Porque raíz de 0 sí existe y es de 0. Muy bien, el rango entonces sería desde el valor que sea desde 0 hasta infinito. Este es abierto aquí, hasta más infinito. Y 0 porque si x es igual a 1, la raíz es 0, entonces el valor más pequeño que puede ser es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso para los números que son, o para las funciones que tienen radicales. ¿Qué pasa con una función que sea de este tipo? Que sea un cociente. Entonces hacemos la misma suposición. Que x son todos los reales.
pero tenemos que ver cuándo se indetermina esa función. Las funciones racionales se indeterminan cuando yo tengo algo así, ¿de acuerdo? O si, no sé, si arriba hay alguna cosa, lo que sea, x al cuadrado, x a la 3 o lo que sea, con un 0 abajo, ¿de acuerdo? Este es indeterminado. Entonces, no podemos admitir que ese denominador sea 0. Entonces, cualquier x que haga 0 ese denominador, no podemos admitirlo dentro de nuestro dominio. Muy bien, entonces nos tenemos que encargar de averiguar cuándo esto se hace 0 ahí en el denominador, para poder sacar esos valores de nuestro dominio. Entonces, fíjense que x al cuadrado menos 4, si nosotros lo factorizamos, eso es igual a, esa es una diferencia de cuadrados, entonces menos 2 y más 2. Si hacemos eso en nuestra función, queda como h de x igual a x menos 2 y x más 2. Muy bien, si x es igual a 2, ¿qué sucede? Este paréntesis de aquí, 2 menos 2 es 0. No importa cuánto de aquí, en el de la derecha, que da 4. ¿De acuerdo? Porque 0 por 4 me da 0 y esto quedaría 1 sobre 0. Entonces, x igual a 2 no se admite. Ahora, ¿qué pasa con x igual a menos 2? Si sustituyen aquí x igual a menos 2, en este de la izquierda me daría menos 4. No hay problema. Pero en el de la derecha, menos 2 más 2 me da 0. Por lo tanto, x igual a menos 2 no se admite. Y entonces esos son los valores que tenemos que sacar de nuestro dominio. Entonces, el dominio van a ser todos los x que pertenecen a los reales menos el 2 y el menos 2. ¿De acuerdo? Esos dos valores simplemente no están. Muy bien, pues espero que con esto quede claro qué es una función, qué es el dominio y qué es el rango de una función. Muy bien, hasta la próxima.